Bienvenidos a los que están por primera vez, a los que han vuelto nuevamente después de un tiempo. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Siempre estamos agradecidos y contentos, gozosos de verlos perseverar en la gracia del Señor. Después de unos días bendecidos que hemos tenido por la visita que el Señor nos ha enviado, continuamos aquí nosotros como iglesia local estudiando la palabra del Señor, y en esta tarde continuamos con la carta de Pablo a los Filipenses. Les invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias allí en Filipenses capítulo 1, que es la carta que estamos estudiando aquí en la iglesia, en la cual la semana pasada tuvimos la introducción de esta carta. Quiero pedirles por favor, mis hermanos, que podamos leer esta porción de la Escritura del versículo 3 al 6 y me acompañen a una corta oración para iniciar. Amén. Dice la palabra del Señor, Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos una vez más y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener de adoración, de alabanza, Señor amado. Cuán importante y cuán bueno, bendito Dios, es llegar a tus atrios con cánticos, bendito Señor, con alabanzas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido adorarte, bendecirte. Ahora te rogamos que por medio de tu palabra tú continúes hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos para que tú dispongas nuestros corazones, para que pongamos atención a tu palabra, para que tú nos hables, bendito Señor, para que tu palabra pueda hacer tu obra, bendito Dios, por la cual tú le envías a nuestras vidas, Padre eterno. Y quiero orarte, bendito Dios, con la iglesia, bendito Padre, de una manera especial, por la salud de mi esposa, bendito Dios, que tú puedas extender tu mano, Padre amado, que tú puedas sanar, bendito Dios, sus dolencias. Padre eterno, te ruego que tengas misericordia, bendito Dios, y que tu mano la acompañe, la guíe, bendito Padre. Oramos a ti como pueblo, bendito Dios, y ponemos su vida también en tus manos y la vida de aquellos hermanos, Señor, que tal vez hoy, si no están aquí, sea por cualquier necesidad, enfermedad económica, cualquier situación, Señor, que asimismo tú seas extendiendo tu mano de gracia sobre sus vidas, bendito Dios, Padre eterno, y seas supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estar mirando este tema el día de hoy. Tenía otro título anteriormente, pero estudiando y meditando en el pasaje, he cambiado el título a última hora y le he puesto como título a esta predicación: Perseverando con gozo en la fe. Perseverando con gozo en la fe. La semana pasada, mis hermanos, en la introducción de esta preciosa carta de Pablo a los Filipenses, el hermano Abel había mencionado ya cosas que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta. El hermano habló acerca de que ahora somos siervos o esclavos de Cristo y que estamos ahora, ¿verdad?, puestos nuestras vidas como si fuéramos esclavos de una manera libre para el Señor. Y también mencionó que debemos vivir ahora en esa santidad en la cual el Señor nos ha llamado a vivir, apartándonos para el Señor, viviendo conforme a los principios de su palabra, las cuales Pablo menciona también aquí en esta carta. Y vimos que este mensaje estaba dirigido a la iglesia,
pero en especial también estaba dirigido a sus pastores y diáconos. No se escapaban. La iglesia está conformada por diáconos, por ancianos, por ovejas, pero en realidad todos somos ovejas del Señor. Y para todos nosotros son estos principios. El día de hoy, mis hermanos, entraremos ya en el contenido de esta carta escrita a los filipenses, iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Donde se nos narra que el apóstol Pablo empieza sus viajes misioneros. Al parecer él quería ir a otras ciudades a predicar, y de repente, por medio de una visión, Dios le da una visión de un varón macedonio a Pablo, que este varón le dice: ven y ayúdanos. El Espíritu Santo entonces envía a Pablo allá, y acompañado por su compañero Silas llegan hacia aquella ciudad y empiezan a predicar el evangelio, y Dios comienza a abrir el corazón de las personas que estaban allí. Él se encuentra con una mujer llamada Lidia, la cual acoge la palabra del Señor con gozo y luego invita a estos varones a pasar a quedarse en su casa. Luego de allí vemos que el apóstol Pablo tiene un encuentro con una mujer que al parecer tenía un demonio que le hacía que ella adivinara cosas del futuro, y el apóstol Pablo dice que ya cansado de todos los días ver a esta mujer, de que venía a ellos a hablar, el apóstol Pablo la reprende, echa fuera el demonio, y esto causa un alboroto en aquella ciudad, ya que sus dueños, los dueños de esta muchacha, que era una sierva, estaban ganando dinero por medio de esto. Entonces pasa un tiempo, y luego de algunos acontecimientos, el apóstol Pablo y sus acompañantes se marchan de aquella ciudad de Filipos, continúan con ese viaje misionero, plantando iglesias, y ahora los filipenses, después que ha pasado un tiempo, se enteran de que el apóstol Pablo está preso, pero ya no está preso en una localidad cercana en Filipos o cerca, sino que ya el apóstol Pablo está preso en Roma, está encarcelado allí, y ellos comienzan a enviarle ofrendas de ayuda para su sostenimiento al apóstol Pablo, por medio de un varón llamado Epafrodito. A él le hacían llegar la ayuda al apóstol Pablo, y ellos y Pablo, movido por ese amor, por ese entrañable amor que estos hermanos mostraron hacia él, sabiendo que ellos se habían enterado de su prisión, les escribe esta carta de los filipenses. Y a través de esta carta él comienza a animarlos en la fe, para que ellos perseveren, para que ellos continúen adelante. Entonces el primer punto que vamos a mirar acá es el amor de Pablo demostrado a través de la oración. El amor de Pablo demostrado en la oración. El apóstol Pablo inicia su carta con unas palabras de ánimo, de consuelo para sus hermanos allí en Filipos. Ustedes que leen constantemente la palabra de Dios en sus casas, recordarán cómo inicia esta iglesia allí en Filipos. Como ya lo mencioné antes, en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas son encarcelados. Ellos están en aquella situación en cadenas, custodiados por un soldado, y en lugar de ellos comenzarse a quejar de la situación por la que estaban viviendo, dice que ellos comienzan a cantar al Señor, comienzan a alabar al Señor. Y en ese cantar y alabar al Señor, de pronto comienza a temblar las paredes de aquella prisión, las cadenas en las cuales ellos estaban atados comienzan a romperse, a quebrarse, y ellos son liberados en aquel día de aquella prisión a la que estaban, y al instante, entonces, ellos fueron libres. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo de alguna manera les estaba recordando a los filipenses esto también. El Pablo les estaba haciendo entender que así como el Señor lo liberó en aquel día que él estaba en Filipos junto con Silas, el Señor también podía librarlo en esta vez de la cárcel donde estaba él en Roma. En ese sentido le estaba dando seguridad a sus hermanos, a que aprendieran a confiar en el Señor no importa cuál sea la situación, y de que él estaba preso allí, que esto no les causara tristeza en sus corazones. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, comienza orando y diciendo: yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En el versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Constantemente el apóstol Pablo estaba orando, demostrando su amor por la iglesia. En el versículo 9 también dice de este mismo capítulo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, les dice a los hermanos en Filipenses. Entonces vemos al apóstol Pablo, mis hermanos, que él oraba constantemente por la iglesia. Aún el apóstol estando en prisión, con cadenas, ya con sentencia de muerte, ahí en Roma, él estaba rogando al Señor en oración por sus hermanos en Filipos,
demostrando así el amor que él tenía hacia ellos. Y qué gran lección, mis hermanos, nos deja el apóstol Pablo a nosotros. Qué gran lección nos da y nos anima, porque muchas veces nosotros cuando pasamos por necesidades, ¿a dónde acudimos primero? Muchas veces no acudimos al Señor. Muchas veces acudimos a un préstamo en el banco. Muchas veces personas que no conocen a Dios y no están aferradas al Señor acuden a psicólogos, acuden a especialistas para que les ayude a resolver aquella situación por la que están pasando. El hombre acude a otras cosas antes que al Creador. Y muchas veces nosotros hemos caído en ese error también, cuando lo primero que deberíamos hacer es acudir en oración al Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba orando allí, pero él no estaba orando por él. Él estaba rogando por sus hermanos. Él estaba rogando por la iglesia para que de alguna manera el Señor pudiera consolar sus corazones. Y eso nos deja una gran lección a nosotros de igual manera. Para que aunque nosotros estemos en alguna situación de adversidad, de angustia, de tristeza, nuestras oraciones también sean de agradecimiento al Señor. Por nuestros hermanos, por la perseverancia que vemos en ellos y también obviamente por nuestras vidas, ya que el Señor dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo, mis hermanos, estuvo muchos días en aquella prisión romana hasta que llegara el día de su muerte, pero él seguía orando por sus hermanos. Él oró allí por los corintios, él oró allí por los hermanos de Éfeso y demostraba su amor así por medio de la oración. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que la oración es muy importante para nosotros. La oración debe ser lo primordial para nosotros. Y el autor del libro El progreso del peregrino, John Bunyan, que seguramente muchos habrán escuchado, él hizo una descripción de lo que significa la oración. Entonces yo la apunté para compartirlos. Él dijo en una ocasión, orar es derramar de modo sincero, consciente, el corazón y el alma ante Dios por medio de Cristo. En el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido y que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Eso es lo que dijo en una descripción John Bunyan. La oración, mis hermanos, entonces, no es para exigirle a Dios algo que yo quiero. La oración no está para yo declarar, para yo decretar, para yo reclamarle a Dios alguna cosa, sino que la oración está más bien, debe ser usada por un medio de intercesión de Cristo, por medio del Espíritu Santo, sinceramente sometido a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que cuando yo oro al Padre, por más que yo le esté pidiendo algo al Señor, y el Señor responda de manera contraria a esa oración o no contesta favorablemente a lo que yo estoy orando, yo debo recordar que yo debo someterme a su voluntad, porque Él es soberano y Él va a responder como Él quiere, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo oraba también. Él estaba sometido a la perfecta voluntad del Padre. Ustedes recuerdan ahí en Getsemaní, Él oró al Padre de que pasara de Él esa copa por la cual estaba Él pasando, pero al final, ¿qué dijo el Señor? Que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Hermanos, los judíos eran gente que sabía orar. Los judíos estaban constantemente dedicados a la oración. Ellos tenían tradiciones históricas acerca de cómo orar. Eran personas que conocían cómo orar y seguramente los discípulos habían escuchado a algunos fariseos y maestros de la ley orar delante de Dios. Pero mire cómo ellos, mis hermanos, le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Porque seguramente ellos escucharon las oraciones de Cristo, vieron cómo el Señor estaba constantemente orando al Padre y vieron esa unidad que tenía y esa necesidad que tenía Cristo de orar en cada momento con el Padre. Y Él tenía una comunión sincera con Dios. Entonces mire cómo los discípulos le dicen a Jesús después de escucharlo orar, Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos tener esa comunión así como tú la tenías con el Padre. Nosotros también queremos tenerla de esa manera. Porque seguramente, aunque ellos escucharon a muchos hombres orar, nunca habían escuchado orar como Cristo oraba. Nunca habían visto ese grado de comunión el cual Cristo tenía cuando oraba con el Padre. Y el apóstol Pablo, entonces, imitando el ejemplo de Cristo, él oraba constantemente. Por ejemplo, en Efesios 1, versículo 16, el apóstol Pablo les dice a los éfesos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Constantemente oraba. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Pablo les dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo oraba constantemente por sus hermanos, por la iglesia. Y esto debe ser un ejemplo, mis hermanos, para nosotros como iglesia, pero en especial para los pastores y líderes de la iglesia. No hay una labor más grande que el pastor deba tener que orar por su iglesia, por sus ovejas, orar constantemente por sus hermanos. Pero no hay una labor más grande que nosotros como iglesia también tengamos que hacer, que es orar por nuestros hermanos, orar por sus necesidades. Y es por eso que existe la comunidad, la comunión, para yo poder conocer las necesidades de mi hermano, de mi hermana y poder orar por esas necesidades, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no sean una oración egoísta, solo yo te pido por mí, por esto, por mí, no. Debe ser una oración constante por la iglesia, por nuestros hermanos. Esta debería ser una actitud de nosotros hacia la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, fíjense lo que dijo John Owen, quien fue un teólogo y líder de la iglesia congregacional del siglo XVI allá en Inglaterra. John Owen escribió y dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. ¿Tú te has puesto a pensar algún día por qué es que permanecen constantemente esos pensamientos en tu mente? ¿Por qué diariamente eres tentado? ¿Por qué diariamente pecamos incluso muchas veces? Si tú te pones a pensar, seguramente es porque estás descuidando tu tiempo de oración. Estás dedicando tu tiempo de oración. Ahora, ser tentado, mis hermanos, no es pecado. Cristo fue tentado, pero él no pecó. Fue Juan Calvino que dijo que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido ahí. Y es lo mismo con las tentaciones. Pueden venir a nuestra mente, pueden pasarnos por los ojos, pero es a nosotros de evitar hacer nido o llegar a concretar eso que estamos pensando. Y seremos más ayudados cuando estamos en oración, cuando estamos constantemente orando, no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Que el Señor nos guarde de esas cosas. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 11. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una manera de que nosotros nos evitaremos de pecar y de caer en la tentación es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, yo sé que en este punto muchos me van a decir, bueno, hermano Luis, yo oro en mi casa constantemente. Y eso es bueno. Es lo que debemos hacer como cristianos, estar en oración. Porque la oración privada, la oración en casa debe ser, mis hermanos, primordial e importante para nuestras vidas. Pero también existe la oración en comunidad. También existe la oración con tus hermanos, donde tú escuchas las necesidades de tu hermano, cuando tus hermanos escuchan tus necesidades y juntos clamamos al Señor en oración. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros es que tenemos cada viernes una reunión de oración aquí en la iglesia. Y les invitamos para que todos los viernes a las 8 de la noche puedan venir, puedan estar aquí con nosotros en oración, clamando al Padre y poniendo nuestras peticiones delante de Él. Ahora, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. En el Salmo 103, el salmista dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias. Esa era la actitud del apóstol Pablo, mis hermanos, en esa condición. El apóstol Pablo estaba descansando en la completa soberanía de Dios. Él oraba al Padre constantemente, confiando en Dios como su fiel amigo, como el sustentador de su vida, y tenía una intimidad diaria con el Señor. Es a Dios entonces a quien deben ser dirigidas nuestras oraciones, mis hermanos. Es a Él a quien debemos acudir nosotros, reconociéndole como el dador de toda dádiva. Solamente Él es la fuente de nuestra oración. Hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos en oración a Dios,
Sea cual sea la situación, debemos recordar que Dios es soberano y que muchas veces el Señor está usando situaciones adversas en nuestras vidas para bendecirnos, incluso a través de eso. Ahora nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, no debemos olvidarnos de ser agradecidos por lo que Él ha hecho. No debemos olvidarnos de ser agradecidos, como digo, aún aunque estemos pasando necesidad, para que no nos pase lo que le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 1. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que había un grupo de personas que habían conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, pero no le glorificaron y no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su corazón. Pensaron ellos ser sabios, ser más inteligentes que Dios, comenzaron a caminar una vida apartada de Dios conforme a sus propios deseos y concupiscencia y terminaron mal. Porque mira el resultado en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshoraron así, sus propios cuerpos. Completamente apartados de Dios, por no saber agradecer a Dios, por no saberle dar honra a Dios en todo momento, en toda circunstancia, a través de sus vidas. Hermanos, una de las maneras de caer en la apostasía, es decir, de negar a Dios después de haberlo conocido, después de haber confesado fe en Él, es no siendo agradecidos. Es no recordar su grandeza, no recordar su misericordia, no recordar su buena mano sobre nuestras vidas. Ese es un síntoma de que tú puedes estar cayendo en apostasía, así como también dice en la carta de Hebreos, otro síntoma es no dejando de congregarse. Ese es otro problema para el cristiano. Si tú te dejas de congregar, si tú dejas de ser agradecido con Dios, puedes caer en la apostasía y puedes terminar como estos hombres de Romanos que acabamos de leer, apartado completamente de Dios. Hermanos, este ejemplo entonces debe empezar en los hogares. Debe empezar con nosotros como padres, enseñándoles a nuestros hijos a ser agradecidos. Si el día llueve en la mañana, decir gracias, Señor, por esta lluvia que tú envías. Si el día está frío, decir gracias, Señor, por este día que está frío, que está helado. Si hace mucho calor, gracias, Señor, por este sol que tú nos das. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. El día que tengamos en nuestra mesa un pan para comer, decir gracias, Señor, porque tengo un pan por lo menos que comer, y que nuestros hijos escuchen y sean agradecidos en todo momento. Y así también cuando tenemos abundancia, agradecer al Señor en todo tiempo. Y esto empieza en los hogares, dando ejemplo de nosotros a nuestros hijos. Ahora, mi hermano y mi hermana, yo sé que a lo mejor tú no tienes el mejor trabajo. Tú no tienes tal vez el trabajo que tú quisieras. Tú no tienes lo suficiente para comprarte tal vez los mejores zapatos, o el lugar donde tú vives no es el mejor. No está a las expectativas que tú tienes. Pero incluso en esas pequeñas cosas, nosotros debemos aprender a dar gracias al Señor. Porque al menos tenemos un lugar donde estar, al menos tenemos algo que vestir, al menos tenemos algo que comer. Y debemos ser agradecidos con el Señor, porque si nosotros somos bíblicos, mis hermanos, según la Escritura, lo único que nosotros merecemos es la ira de Dios sobre nuestras vidas, porque somos pecadores. Pero tenemos mucho más de lo que merecemos todos los días, porque el Señor nos bendice, ¿verdad? Entonces seamos agradecidos con el Señor en todo tiempo. Debemos agradecer porque el Señor nos da lo necesario y sobre todo lo más importante, lo que tú y yo tenemos ahora y que nadie nos podrá arrebatar de las manos, es que tenemos la salvación de nuestras almas. Amén. Si tú has nacido de nuevo, si tú le has dado tu vida a Cristo y el Señor te ha salvado, eso no hay nadie que te lo pueda quitar. Y por eso debemos agradecer al Señor, rindiendo nuestras vidas cada día a Él, rindiendo nuestro ser al Señor, siendo esclavos de Cristo, así como el apóstol Pablo nos enseña. Ahora yo quiero leerles algo, mis hermanos, que estuve mirando un testimonio de los mártires de la fe. Mire lo que dice ahí. En el año 111
en los primeros siglos del cristianismo, en el año 111 después de Cristo, el emperador Trajano hizo traer a Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Fue llevado al Coliseo romano para ser devorado por las bestias a causa de su fe. Y mire lo que dice. Ignacio era un hombre muy temeroso de Dios, fiel y diligente en su obra. Se le apodaba Teóforo, que quiere decir el portador de Dios. Aparentemente debido a que con frecuencia portaba el nombre de Dios y de su Salvador en la boca, porque llevaba una vida notable y piadosa y predicaba el Evangelio a todas las personas. A menudo se le oía decir frases como: la vida del hombre es una muerte continua a menos que Cristo vive en nosotros. También decía: el Cristo crucificado es mi único y completo amor. Y también decía: como el mundo odia a los cristianos, así Dios los ama. En su camino a Roma, este hombre escribió varias cartas a sus hermanos en las iglesias de aquella época. En su carta a los romanos escribió lo siguiente. Él dijo: viajando de Siria hasta Roma, por agua y por tierra, de día y de noche, lucho con fieras salvajes, apresado entre leopardos, a quienes cuanto más me acerco y les muestro amistad, más crueles y malignos se vuelven. Sin embargo, a través de las crueldades y tormentos que a diario me afligen, me encuentro cada vez más ejercitado e instruido. Sin embargo, no me justifico. Ojalá que ya estuviera entre las fieras, las que están listas para devorarme. Bien espero que dentro de poco tiempo las encuentre tal como deseo que sean, crueles y dispuestas a destrozarme rápidamente. Pero si no se abalanzan sobre mí y me desgarran, entonces con bondad habré de incitarlas para que no me dejen salvo, como ya a varios cristianos han dejado, sino que rápido me despedacen y me devoren. Perdónenme por hablar así. Bien sé lo que necesito. Apenas ahora comienzo a ser un discípulo de Cristo. No siento apego por lo visible ni lo invisible, de lo cual el mundo se asombra. Para mí es suficiente llegar a tomar parte con Cristo. Que el diablo y los hombres malvados me aflijan con toda forma de dolor y tormento, con fuego y con la cruz, con la lucha, con fieras salvajes, con el desparramamiento de los miembros y los huesos de mi cuerpo. Todas estas cosas las tengo en poca estima, si al menos llego a disfrutar de Cristo. Solo oren por mí para que me sea dada fortaleza interna y externamente, no solamente para hablar y escribir estas cosas, sino también para cumplirlas y poder soportarlas. Deseo no solamente ser llamado cristiano, sino verdaderamente ser hallado como tal. Tremendas palabras, mis hermanos, de este hombre, Ignacio, que era un hombre completamente entregado al Señor. Él confiaba en el Señor y entregó su vida completamente a Dios. Y ya no le importaba aquella situación por la que estaba pasando, pues su confianza estaba puesta en Él. Y esto nos da un ejemplo a nosotros, mis hermanos. El apóstol Pablo, encarcelado ahí en Roma, condenado a muerte, su cabeza iba a ser cortada en algunos días, y desde ahí escribe esta carta que se la conoce como la carta del gozo, y comienza a animar a sus hermanos para que ellos permanezcan en la fe. Sorprendente. Este hermano Ignacio, que murió en aquellos siglos, también nos muestra cómo él amaba a Dios y ya no le importaba perder su vida por él. Esas cosas deben darnos ánimo y consuelo a nosotros cuando nos hallamos nosotros pasando por alguna prueba o dificultad. Gracias a Dios aquí no hay persecución todavía. Las aflicciones que pasamos son ligeras, nada comparado con estas cosas. Entonces no hay manera, mis hermanos, de quejarnos, sino que debemos agradecer al Señor cada día. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos visto entonces el amor de Pablo demostrado en la oración. Pasemos a considerar un último y segundo punto. La obra de Dios en nosotros será hasta el fin. La obra de Dios en nosotros será hasta el fin. El versículo 6 dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A través de este texto, mis hermanos, el apóstol Pablo hace una aclaración y una confirmación de uno de los atributos de Dios, que es la inmutabilidad. Dios es un ser inmutable.
Quiere decir que Dios no cambia. No hay ni sombra de variación en Él. En este podemos ver que Dios termina lo que comienza. Él no es como nosotros, ¿verdad? Que empezamos algo y en el camino nos desanimamos y lo dejamos ahí atrás. ¿No les ha pasado, por ejemplo, a ustedes, varones, que se proponen hacer gimnasio, hacer ejercicios y empiezan el primer día con todas las ganas, con todas las fuerzas? Estamos animados el primer día, animados el segundo día, el tercer día ya va como menguando, al cuarto día ya estamos un poco cansados y al quinto ya tiramos la toalla y lo dejamos allí. A las mujeres igual. Empiezan una dieta famosa llamada keto, algunos días la llevan, algunos meses, algún tiempo, pero llega Navidad, llega fin de año, llegan las comidas y se acabó la dieta. Porque nosotros somos inconstantes, mis hermanos. Pero no así con nuestro Dios, mis hermanos. Su obra en nuestras vidas, desde el día que la comienza, la llevará a cabo hasta el final. Y esto, mis hermanos, en doctrina se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y esta buena obra, mis hermanos, Dios la planeó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Él la planea antes de la fundación del mundo, la ejecuta en la obra de Cristo en la cruz y la aplica en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo el día que usted y yo nos convertimos al Señor. El Señor empieza esa obra en nuestros corazones, ¿verdad? En la Confesión de Fe de Londres de 1989, confesión que ya hemos estudiado en esta iglesia, yo anoté algunos puntos acerca de la perseverancia de los santos. Dice allí en la Confesión de Fe acerca de este punto: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es decir, a todos los que somos creyentes, y ha llamado eficazmente, santificándolos por el Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en el día hasta el final y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Quiere decir, mis hermanos, que si nosotros perseveramos en la fe, si nosotros continuamos durante varios años creyendo en el Evangelio, creyendo en la palabra de Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras caídas, es porque el Señor ha empezado una buena obra en nosotros. Y el Señor no nos va a dejar así solos. Mire lo que dice el punto 2 de esta confesión de fe. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto y elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad y la perseverancia. Todo lo ha hecho el Señor para nosotros, mis hermanos. Hermanos, no hay ninguna promesa de Dios que sea más sorprendente que esta. El Señor ha prometido salvarnos, ha prometido llevarnos a la patria celestial, ha prometido ayudarnos a perseverar en el camino, aún a pesar de nuestras debilidades. Jeremías 32, versículo 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esto, mis hermanos, esta buena obra comenzó en la vida del pecador que se arrepintió y que ha recibido una nueva vida en Cristo. Esa obra el Señor la llevará a cabo hasta el final de los días. Entonces, este texto nos está diciendo aquí, mis hermanos, que esto es algo glorioso. Esto es algo que le pertenece a Dios. No depende de mis capacidades, no depende de mi inteligencia, no depende de mi sabiduría. Esto depende de Dios.
Porque a pesar de que Dios nos llama a perseverar en sus caminos, mis hermanos, muchas veces nosotros, así como el peregrino, los que han leído ese libro, han visto la película, muchas veces somos desviados del camino. Muchas veces somos tentados, muchas veces somos descuidados y nos extraviamos de las sendas del Señor. Pero mis hermanos, el Señor no se cansa de venir en nuestra ayuda, no se cansa de venir a nuestro llamado y nos ayuda a perseverar hasta el final. Ahora, yo sé que existen muchos que utilizan un texto que está también en esta carta de Pablo a los filipenses, que dice ahí que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor para que no la perdamos. Seguramente ustedes habrán escuchado este texto, ¿verdad? Dice que ahí el texto dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dándole un sentido de que tú debes de cuidar esto, porque si lo descuidas puedes perderla. Pero vamos a mirar lo que dice el texto ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, el apóstol Pablo escribiendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo no dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, como que la fuéramos a perder, sino que dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor ha preparado buenas obras para nosotros, para que andemos en ellas. Esas buenas obras son la oración, esas buenas obras son la misericordia, esas buenas obras son predicar el evangelio, esas buenas obras son santificarnos, de purificar nuestros corazones por medio de su palabra. Muchas cosas que el Señor ha hecho. Y en estas cosas nosotros, los creyentes, debemos ocuparnos. No debemos descuidarnos. El congregarnos, el venir a orar, el buscar del Señor, el tener un tiempo de comunión en nuestros hogares. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y ya el versículo 13 le da un mayor sentido a esto porque dice, porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que no depende de nosotros, depende de Dios. Y si tú te levantas en las mañanas a orar, y si tú vienes al culto los domingos, y si tú vienes a la oración los viernes, y si tú oras en tu casa, es porque Dios ha puesto eso en tu corazón. Es porque su Espíritu Santo obra en tu vida para que tú lo hagas. Eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros, mis hermanos. En otras palabras, no hay manera que tú pierdas tu salvación si en verdad tú has nacido de nuevo, si en verdad hay evidencias de fruto de arrepentimiento en tu corazón y el Señor ha hecho esa obra en tu vida. Dios ha prometido perseverar o preservarte hasta la segunda venida de Cristo. Y no hay temor. Pero si tú crees ser creyente y tu vida está caracterizada por vida o por patrones conforme vive el mundo, y tú piensas que eres cristiano y algún día te apartas de la iglesia y algún día no vuelves más, no es que tú perdiste tu salvación, simplemente que nunca la tuviste. Porque por ahí hay muchas personas que pensaron ser creyentes, pensaron que habían nacido de nuevo, se congregaron mucho tiempo en la iglesia y se apartaron y ya no han vuelto más. Y las personas dicen, mira, perdió su salvación. La cosa es que no puedes perder algo que no tienes. Si el Señor no te ha salvado, si el Señor no te ha regenerado, no te ha dado la salvación, tú no puedes perderla, porque no la tienes. Simplemente estuviste un tiempo ahí, pensaste que habías nacido de nuevo, pero no fue así. En esta doctrina conocida como la perseverancia de los santos, encontramos varios pasajes de las Escrituras, mis hermanos, que nosotros podemos corroborar, pero hay uno en especial, que es uno de mis favoritos, que se encuentra en Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30, que se lo conoce como la cadena irrompible de la salvación. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. ¿Qué les parece? Acompáñenme ahí a Romanos 8, 30, ya vamos a ir terminando, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 8, 30? Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor es quien predestina, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo.
El Señor es el quien llama por medio de la predicación de su palabra. Alguien te compartió el Evangelio. En algún momento escuchaste hablar de Cristo y fuiste atraído con la gracia irresistible del Señor. Él es quien te justifica porque tus pecados deben ser pagados. Entonces te justifica por medio de Cristo. Él se pone en tu lugar, muere en la cruz y te declara justo delante del Padre por medio de su sacrificio. Y al final del tiempo, Él es quien va a glorificarte. Este punto es el que todos nosotros como cristianos todavía estamos esperando pero que ya el apóstol Pablo lo veía como hecho. Porque dice ahí que ellos también glorificó. Ya estamos ahí en la mente de Dios. Nosotros ya estamos en la eternidad. Nosotros estamos esperando ese momento. Pero no hay manera, mis hermanos, de que nos perdamos. El Señor nos ha predestinado, Él nos llama, Él nos justifica y Él nos va a glorificar. Eso es lo que el Señor ha hecho con todos aquellos que han nacido de nuevo. La palabra de Dios es infalible, mis hermanos. Dios no se equivoca y lo que Él ha dicho será así porque el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces eso es lo que ha hecho el Señor. Ahora, si después de esto usted aún tiene dudas, escuche lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. La palabra jamás, mis hermanos, en el original quiere decir jamás. Quiere decir nunca. Quiere decir jamais para los franceses. Nunca, mis hermanos. Nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que perseverar no depende de mí, sino que depende de Dios. Él es el que me ayuda a perseverar en el camino. Y si tú eres de Cristo, no habrá nada ni nadie que te arrebate de sus manos. Pueden venir pruebas, pueden venir dificultades, adversidades a tu vida. Puede que Satanás pida aún tu vida para zarandearte, así como lo hizo con Pedro. Pero dijo el Señor: yo oraré por ti para que tu fe no te falte. Es el Señor quien hace estas cosas. Ahora mire lo que dijo Judas, no el traicionero, sino Judas, el que escribió esta carta. Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas dijo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Señor, mis hermanos, nos va a guardar. ¿Sabes por qué tú no te vas a perder, mi hermano, mi hermana? ¿Sabes por qué tú vas a perseverar en el camino? No es porque tú seas más santo, no es porque tú leas más la Biblia, no es porque tú seas más inteligente o tengas mucha más fe que el que está a tu lado, sino que Dios es el que te va a llevar a perseverar porque Él lo ha prometido así. Perfeccionar en ti la buena obra hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor vuelva. Pablo entonces, mis hermanos, oraba con gozo porque Dios sabía que Él iba a llevar a cabo su obra en el corazón de los filipenses. Mis hermanos, no hay mayor gozo ver a un hermano perseverar en la fe. Yo no sé cuántos de ustedes llevan 20, 15, 10 años en el Evangelio. Pero es bueno, mis hermanos, cada vez que uno viene a la iglesia y ve a los hermanos domingo tras domingo, viernes tras viernes, perseverar en la fe. Eso trae gozo, trae alegría, porque sabemos las dificultades que pasamos, sabemos las tentaciones que atravesamos, pero aún así vemos perseverancia. Hemos visto caídas, hemos visto enfriamientos, pero Dios los ha vuelto a traer. Y eso trae alegría, trae gozo a nuestros corazones. Y nosotros cuando vemos eso, mis hermanos, cuando vemos que un hermano no viene durante algún tiempo, oremos por ese hermano, oremos por esa hermana. Y el día que esos hermanos entren por la puerta, digamos: gloria a Dios. Gracias, Señor, por ayudarles, hermana, a perseverar. Gracias por traerlo tú, Señor, a tus caminos. Y no juzguemos, porque nos puede pasar a nosotros. Puede pasar que un día nos desanimemos del camino, que tengamos muchas cargas en nuestro corazón por causa de nuestro pecado, pecado de alguien. Pero oremos para que el Señor nos guarde, mis hermanos. Y cómo nos gustaría ser recibidos a nosotros cuando vayamos a aquel lugar. Que un hermano nos abrace y diga: bienvenido, hermano, qué alegría verte. Aunque sea los tiempos, pero gloria a Dios que has venido porque el Señor ha puesto esto en tu corazón. Demos gracias a Dios, mis hermanos. Entonces, si hoy tú estás aquí y tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador,
y tú estás luchando por abandonar pecados, conductas en tu vida que no te han llevado a nada bueno, déjame decirte que tú estás luchando solo. Tú necesitas a Cristo. Yo he escuchado siempre la frase cuando uno invita a la iglesia a alguien: espérate que yo tengo que abandonar algunas cosas, tengo que dejar esto o aquello, porque todavía no me siento preparado. El problema es que tú no vas a estar preparado nunca. Tú tienes que venir a Cristo ya, para que Él te ayude a estar preparado. Es Él el que va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hasta el día que tú no vengas a Cristo, déjame decirte que tú vas a seguir luchando y luchando y vas a estar cayendo y cayendo porque no estás armado con la armadura del Espíritu Santo. No estás armado con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y vas a terminar mal. Por eso yo te invito a que hoy vengas en arrepentimiento y fe a Cristo, para que Él te revista de su poder, para que Él empiece esa buena obra en ti, para que la lleve a cabo hasta el final, así como lo ha hecho con muchos de nosotros y que continúa haciéndolo en nuestras vidas. Solo tienes que acercarte a Él confiadamente, confesar tus pecados, reconocer que Cristo murió en la cruz tomando tu lugar y que a menos que tú vengas a Él, tu alma estará perdida por la eternidad. Yo te invito ahora para que vengas a Cristo, para que seas declarado justo delante de Dios y Él comience a hacer esa buena obra de salvación en tu vida y puedas gozar de una vida plena y llena del Espíritu en el Señor. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, oh Señor amado, porque un día empezaste esa buena obra en nuestras vidas. Andábamos sin rumbo, bendito Señor, como aquel cántico, en tinieblas, en oscuridad, bendito Dios, envueltos en los pecados de este mundo, apartados de tus caminos, bendito Señor, rumbo a nuestra perdición. Mas en tu gracia y tu misericordia nos salvaste, Señor. Enviaste a alguien a predicarnos tu palabra. Nos atrajiste, bendito Señor, con cuerdas de amor hacia ti. Nos declaraste justos delante de Cristo, Señor amado. Y ahora tú has empezado esa buena obra en nuestras vidas, Señor. Y ahora, bendito Dios, hemos abandonado aquellos patrones de conducta, de palabras, de pecados que había en nuestro corazón, porque tú nos has fortalecido, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha llenado de ti, Señor. Oh, gracias por tanta bondad y misericordia y gracias porque tú continúas haciendo esa obra en nuestras vidas, Señor. Oro para que tú nos ayudes a perseverar, para que tú ayudes a mis hermanos a continuar en esta carrera de la fe, bendito Señor. Para que cuando ellos se sientan débiles, para que cuando ellos se sientan desmayar, bendito Señor, tú vengas a su ayuda, para que tú les ayudes a perseverar con gozo en el camino de la fe, Señor amado, recordando aquellas victorias que tú ya les has dado, bendito Señor, y poniendo nuestra mirada adelante en aquellas victorias que tú nos darás. Ponemos este tiempo delante de ti, bendito Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.